magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conforman pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión del señor Secretario General de Acuerdos, a quien también saludamos, así como a las demás personas que se encuentran el día de hoy en este recinto. Estamos reunidos el día de hoy para llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, por lo que con la finalidad de dar inicio con la presente sesión, se solicita, señor Secretario General de Acuerdos, tenga bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Informo al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas y el magistrado numerario que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar la existencia del quórum legal e instaladas legalmente también las sesiones, agradecería ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 21:36 del martes 24 de julio del año 2018, se declara ante la existencia del quórum legal instalada legalmente la sesión y en consecuencia las determinaciones y los actos que de esta sesión deriven serán válidos y surtirán todos sus efectos legales correspondientes. Pueden sentarse, muchas gracias. Continuando con la sesión, solicita, señor Secretario General de Acuerdos, tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrado, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum, instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral identificado con la clave número JDC 20/2018, promovido por Mirna Edith Velázquez Pineda en contra del Honorable Congreso del Estado. Punto número 5, clausura de la sesión. Magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración de las integrantes de este pleno el proyecto de orden del día que va a ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones ni comentarios con respecto al proyecto de orden del día, le solicita al señor Secretario General de Acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Magistrada Carmen González Pimentel. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el orden del día también. Magistrado, informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y para el desahogo del punto cuarto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y discusión de aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral identificado con la clave número JDCE 20/2018, promovido por la ciudadana Mirna Edith Velázquez Pineda en contra del Honorable Congreso del Estado de Colima, me permitiré presentar a este pleno los puntos más relevantes del proyecto de resolución correspondiente por haber sido turnado a la ponencia de la voz. Decir que, como se ha referido, el punto del orden del día, el presente juicio ciudadano, se interpuso por la ciudadana Mirna Edith Velázquez Pineda para controvertir la supuesta negativa del Congreso del Estado de permitirle ejercer el cargo de diputada local de la 58ª legislatura del referido Congreso, ello en cumplimiento al acuerdo plenario de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, requerido en el expediente ST-JDC-648/2018. Del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte esencialmente lo siguiente. Primero, que mediante sentencia subreg 756/2015 y su acumulado,
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Consejo de la Federación determinó asignar a la hoy actora el cargo de diputada local por el principio de representación proporcional para que formara parte de la 58ª legislatura del Congreso local. De igual manera que, según el acerto de la actora con fecha 25 de abril, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Acuerdo 76, mediante el cual se otorgó licencia a la diputada local Marta Leticia Sosa Gobea para separarse de su encargo a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio del actual, por lo que en la siguiente sesión del Congreso el presidente de la mesa directiva, según refiere la actora, le pidió a esta que tomara protesta como diputada. Esto debido a que la actora era suplente de la diputada Sosa Gobea antes referida. Sin embargo, la accionante ya había estado ejerciendo su cargo como diputada de representación proporcional desde el 1 de octubre del año 2015. Según refiere también la promovente, el 6 de julio pasado, la sesión del Congreso local, al momento de que se nombró la lista de asistentes, no fue tomada en cuenta y se le informó que para su reincorporación necesitaba presentar un escrito para que siguiera un procedimiento administrativo relativo a su reincorporación, el cual sería tratado en la sesión siguiente. Según refiere la actora, en la sesión del 13 de julio no se le permitió participar como diputada local, de tal manera que el 16 de julio recibió en ese tribunal electoral un escrito dirigido al de la voz, mediante el cual solicitaba remitir un diverso juicio ciudadano vía per saltum a la Sala Regional Toluca. La sala de referencia, el 19 de julio, mediante acuerdo plenario, recaído del expediente ST-JDC 648-2018, determinó la improcedencia del per saltum, remitiendo las cosas relativas al referido expediente al Tribunal Electoral para la tramitación y resolución del mismo. El 20 de julio pasado se recibió en el Tribunal Electoral el oficio TEPJFST-SGA 0A 2829-2018, mediante el que la Sala Toluca remitía diversa documentación relativa al medio de impugnación descrito en el proemio de la presente resolución. Fue radicado el 20 de julio el juicio ciudadano en materia de este proyecto, mediante la clave y número JDCE 20-2018, se certificó por parte del Secretario General de acuerdo al cumplimiento de requisitos. Se hace constar que la Sala Regional Toluca ordenó al Congreso local realizar el trámite previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Materia Electoral y remitir las constancias a esa instancia. El 21 de julio pasado, el Pleno de este órgano jurisdiccional llevó a cabo la admisión del presente juicio, acorde a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Medios. El mismo día, con esa misma data, 21 de julio, se recibió en este órgano judicial local el informe circunstanciado y demás constancias relativas al trámite ya referido, que mandatan los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Materia Electoral por parte del Congreso local, de modo tal que el 23 de julio, y ante la debida integración del expediente, en términos del artículo 26, párrafo 4 de la Ley de Medios, se acordó el cierre de instrucción, dejando los autos en estado de resolución. En la parte considerativa, en lo que es el punto primero, se establecen los artículos que dan la competencia a ese tribunal electoral para conocer y resolver el juicio para la defensa ciudadana electoral. De igual manera, se menciona que no se configura ninguna causal de improcedencia de las establecidas en la Ley del Sistema de Medios, ni siquiera la que invocó en su oportunidad la autoridad responsable al
emitir el informe circunstanciado, por lo cual se considera pues que es procedente entrar al estudio del juicio. Los requisitos de procedibilidad que se establecen en el considerando tercero de este proyecto serán obviados, toda vez que ya se dio cuenta de ello oportunamente en la fase de la admisión o desechamiento. En este caso fue la admisión de este juicio, por tanto resulta ocioso nuevamente dar cuenta del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. De modo tal que en la afojas 11 de este proyecto se establece lo que es el estudio de fondo del mismo. Tenemos que como síntesis de los agravios se hace valer sustancialmente la omisión por parte del Congreso del Estado de Colima de dar respuesta por escrito con respecto a dos solicitudes de la parte actora de continuar con su encargo de diputada local, y como consecuencia la negativa de incorporar al cargo popular ya mencionado, lo que según se dicho se vulnera el derecho de ser votada en la vertiente de acceso y desempeño del cargo de elección popular. El agravio de referencia se considera, según el proyecto fundado, pues tal y como lo sostiene el impugnante, el Congreso del Estado de Colima ha sido omiso en pronunciarse por escrito respecto a las solicitudes de continuar en el encargo de diputada local, solicitudes mismas que fueron presentadas los días 5 y 9 de julio pasado. Cabe referir que tal y como se menciona en el estudio de fondo del proyecto, obran en autos la copia certificada del acta de sesión pública ordinaria número 4 del 9 de mayo, mediante el cual efectivamente se tomó protesta a la diputada suplente Mirna Edith Velázquez Pineda. De igual manera, obra en autos el acta de la sesión pública ordinaria número 10 del 5 de julio, en la que se hace constar que se autorizó la reincorporación de la diputada titular Marta Elvia Sosa Gobea. Ante lo anterior, se reitera con fecha 5 y 9 de julio pasado, en los escritos presentados ante el Congreso del Estado, firmados por Mirna Edith Velázquez Pineda, la promovente de este juicio, los dirigió al diputado presidente del Congreso, en el que textualmente solicitó su reincorporación como diputada plurinominal del Partido Acción Nacional, en virtud de haber concluido su encargo como diputada suplente de la diputada Marta Elvia Sosa Gobea por el 12º distrito uninominal, en virtud de que ese honorable de Congreso del Estado aprobó la licencia de la titular 1 de mayo al 30 de junio, por lo que solicitó la accionante que se pusiera a la consideración del Pleno su solicitud de reincorporación. Las dos peticiones a que se hace referencia, en la que se solicitó la reincorporación en las funciones de diputada por el principio del régimen proporcional por parte del accionante, obran en el expediente según los oficios de PL 2130 y 2131 del 2018, documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, habiendo constancia que fueron remitidos los mismos a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes desde el 11 de julio de 2018, sin que a la fecha exista respuesta fundada y motivada, dirigida y entregada a la promovente de este juicio ciudadano, que permita evidenciar la inexistencia del acto alegado por la autoridad responsable.
En el proyecto se considera que no basta remitir los oficios de la justiciable a otra instancia dentro del Congreso del Estado para tener por satisfecha la petición de continuar con su encargo de la diputada local, pues tal y como lo señala, a su petición debe recaer una respuesta por escrito misma que se le debe comunicar fiscalmente en el domicilio señalado para tal efecto, para estar entonces la accionante en condiciones de conformarse o no con la decisión del Congreso del Estado y en su caso compartirla por los medios legales a su alcance. Cabe mencionar que el artículo 33 de la Constitución local, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se establecen las facultades del Congreso, entre otras, a estudiar, discutir y votar las iniciativas de leyes y decretos que se presenten, así como resolver toda clase de asuntos de su competencia, como en este caso es la reincorporación solicitada por la accionante del presente juicio. Sobre esta base, en cumplimiento y estricto apego a los principios y formalidades previstos en los ordenamientos que regulan el funcionamiento interno del Poder Legislativo, es indiscutible que se encuentra obligado a resolver lo conducente respecto a las solicitudes de reincorporación en el cargo de diputada de representación personal realizadas por Mirna Velázquez Pineda. Respuesta que no se ha generado como se desprende de autos y a lo que estaría el Congreso del Estado a realizar. Se toma como referencia en este proyecto un precedente precisamente de la autoridad que hoy nos reenvía este juicio ciudadano, como lo es la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo este el juicio ciudadano ST-JDC 306 diagonal 2015, en el que de igual manera se declaró fundado el agravio entonces esgrimido por un diputado con licencia de la 58 legislatura del Congreso del Estado, que en forma similar solicitó al Congreso del Estado su reincorporación como tal, solicitud que también fue turnada a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, respecto de la cual, en la fecha en que se resolvió el juicio ciudadano de mérito por la Sala Regional Toluca antes mencionada, no había caído respuesta a la solicitud de reincorporación solicitada. En ese juicio se declaró fundado el agravio y se ordenó a la autoridad responsable dar respuesta en un plazo de 5 días de manera fundada y motivada al actor del referido juicio. Ciertamente, como lo resonó la Sala Regional Toluca en el juicio ya referido, se advierte que si bien no existe obligación del Poder Legislativo en el caso del ejercicio de la función legislativa de fundar y motivar las designaciones, los actos, en el caso de otro tipo de actos que no formen parte de la función legislativa, tal y como se establece en el proyecto, sí existe la obligación de fundar y motivar las determinaciones que para los demás procedimientos que no sean de índole legislativo se lleven a cabo. De modo tal que la fundamentación y motivación, sobre todo la motivación, deberá configurarse precisamente con las razones expresadas por los integrantes del Congreso al momento de emitir la votación, es decir, con base en la voluntad de la mayoría de los diputados, lo cual deberá verse reflejado en la respuesta que se emita. Por ello se insiste en afirmar que resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Regional Toluca, esgrimido en el referido expediente ST-JDC 306/2015, en relación con lo fundado del agravio encaminado a evidenciar la falta de respuesta a una solicitud de reincorporación y efectos de protección constitucional otorgada en el dictado de la sentencia. Tomando en consideración lo anterior y toda vez que los actos que señala la prueba se refieren a la ocupación del cargo de diputada local en el Congreso del Estado de Colima, mismo que, como se establece en la Constitución del Estado, se renueva actualmente cada 3 años y su instalación ocurre el 1 de octubre del año de la elección,
Es claro que el cargo que ostenta la promovente expira el 30 de septiembre, por lo que es procedente ordenar a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes emitir el dictamen relativo a las solicitudes de la impugnante de fechas 5 y 9 de julio del actual de reincorporarse en los trabajos de diputada de representación proporcional y presentarlo al Pleno del Congreso. Recibido el dictamen por el presidente del Congreso del Estado, este procederá en términos de lo presentado en el artículo 42, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a convocar a la sesión respectiva, lo anterior con la finalidad de someter a la aprobación del Pleno el dictamen de mérito. Estos actos deberán fundarse y motivarse adecuadamente y ejecutarse en un plazo de 5 días naturales contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, debiendo notificar el cumplimiento que se dé al ordenado dentro de las 24 horas siguientes a partir de que ello ocurra. Se ponen algunas tesis que también, jurisprudencias, perdón, que también se traen del expediente que se toma como criterio orientador, es decir, el STJDC 306-2015, que tienen que ver con el derecho de petición en casos análogos al que hoy se resuelve. Por lo anteriormente se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el agravio expresado por la impugnante relacionado con la omisión del Congreso del Estado de Colima de pronunciarse por escrito con respecto a las solicitudes de la actora de fecha 5 y 9 de julio del actual para continuar con su encargo de diputada, del actual relativo a continuar con su encargo de diputada local. Segundo, se ordena a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes emitir el dictamen relativo a las solicitudes de la impugnante de fecha 5 y 9 de julio del actual de reincorporarse en los trabajos de diputada de representación proporcional y presentarlo al Pleno del Congreso del Estado. Tercero, se ordena al presidente del Congreso del Estado que, recibido el dictamen a que se refiere el resolutivo anterior, procede en términos de lo presentado en el artículo 42, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a convocar la sesión respectiva, lo anterior con la finalidad de someter a la consideración del Pleno de Soberanía el dictamen de mérito. Cuarto, los actos a que se refieren los tres resolutivos anteriores deberán fundarse y motivarse adecuadamente y ejecutarse en un plazo de 5 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución. Quinto, se ordena al Congreso del Estado comunicar a este órgano judicial local el cumplimiento que se dé a la presente sentencia y remitir las potencias que con eso se acredite en un plazo de 24 horas contadas a partir de que ello ocurra. Sexto, se recibe al Congreso del Estado de Colima y a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, ambas por conducto de su presidente, que en caso de incumplimiento de la presente resolución se procederá como lo previsto en el artículo 77 de la Ley Estatal de Sistema de Ejecución en materia electoral. Notifíquese en los términos establecidos en el proyecto de mérito. ¿Es cuánto? Este es el proyecto mismo que se pone a su consideración, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada, ustedes me entienden el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Bueno, manifestarme en general a favor del proyecto que somete al pleno de este tribunal. Nada más, con el debido respeto, sugerir una modificación, a ver si fuera aceptada por la ponencia. La demanda que tenemos interpuesta del juicio para la defensa ciudadana electoral prácticamente se establece en dos agravios. Una, lo plasma ella como un agravio primigenio, que es la negativa a incorporarla como diputada plurinominal dentro de la actual legislatura, y también de su demanda se desprende la omisión de responder las dos solicitudes que ella ha hecho al Congreso para tal fin. Entonces, desde mi perspectiva, y le digo, respetando desde luego su punto de vista, yo creo que sí es procedente la causal de improcedencia que alega la autoridad responsable, al menos en cuanto al agravio de la negativa a incorporarla, porque efectivamente no obra en actuaciones una respuesta del Congreso del Estado ni de
de manera negativa ni positiva. Entonces, en el informe circunstanciado, el Congreso del Estado sí dice, interponga esa causal de improcedencia porque el acto no existe, yo no he emitido ninguna decisión al respecto, está en trámite y de hecho derivado precisamente de las constancias que hace llegar con su informe circunstanciado al Congreso del Estado, es que nosotros podemos soportar efectivamente que hay un derecho de petición que está siendo violado. Entonces precisar en el proyecto que es procedente la causal de improcedencia, para la redundancia que hace mención, pero sin embargo se deduce de la demanda un derecho primigenio, que es el derecho de petición, que es el que estamos también salvaguardando en un primer término para ya ella obteniendo una respuesta, pues determinará los causas legales que le quiera dar, ¿no? Entonces, es en ese sentido, magistrado presidente, y porque dijimos en la resolución de admisión de este juicio que se le iba a dar respuesta a esa causal de improcedencia al resolver el fondo del asunto, y pues desde mi perspectiva sí es procedente con respecto a la existencia de inexistencia del acto en cuanto a negarse a incorporarla, porque pues eso todavía no acontece, y darle la procedencia del agravio fundado efectivamente como lo está calificando en su proyecto con respecto a la falta de respuesta. Es cuanto la sugerencia, magistrado presidente. Gracias, magistrada González Pimentel. Yo tuve una inquietud similar durante la proyección de este asunto. Inicialmente tuve el impulso, digámoslo así, de declarar infundado el agravio en lo que refería a la negativa del Congreso, toda vez de que no hay una negativa como tal, al menos no se desprende ni la prueba, la accionante, ni del informe circunstanciado, ni de constancia se desprende, sin llegar a considerar procedente una causal, de improcedencia, porque la realidad me parece que no podría, al menos fue mi criterio en ese momento, declararse parcialmente procedente o acreditar el juicio improcedente por un lado y procedente por otro. Yo le propondría muy respetuosamente, para efectos de poder dilucidar el tema, decretáramos un receso para plantear ese tema y poder ahí verificar algunas anotaciones y algunos criterios que realicé, no más de 15 minutos, y poder reincorporar la discusión, si me lo permiten y si se considera, para poder hacer esa consulta y dilucidar el tema, para poder retomar el asunto, si están de acuerdo. No sé, magistrada, ¿sí? 15 minutos, gracias. Entonces, señor secretario, se le solicita de favor, siendo las 22 horas en punto, decretado eso hasta por 15 minutos para precisamente dilucidar el planteamiento de la magistrada Ana Carmen González Pimentel con respecto a la declaratoria de procedencia de una de las dos causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, reanudándose la sesión a las 22 horas 15 minutos. Su permiso, señoras magistradas. Magistrado, reclamo el sentido de su voto respecto a la propuesta que formula el magistrado presidente para decretar un receso por 15 minutos para analizar el planteamiento hecho por la magistrada Carmen González Pimentel para ser reanudada a las 22 horas con 30 minutos. Magistrada Marilena Díaz Rivera. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En favor de la propuesta. Informó al magistrado presidente que se aprobó. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, siendo las 10 horas con 2 minutos, se declara terminado un receso que se debe de anular a las 22 horas con 15 minutos. Gracias.